A una nueva edición de su programa La Voz de los Derechos Humanos, una producción de la Escuela de Graduados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa de la República Dominicana. Muy buenos días, Manuel Cordero. Buenos días, licenciado Aníbal Marte. Buenos días a todos los oyentes que nos distinguen cada semana con su sintonía en este espacio, siempre a través de esta La Voz de las Fuerzas Armadas, que además de las frecuencias tradicionales por la cual usted contacta con nosotros, también nos puede escuchar por el internet a través de www.hfa.mil.do. Allí, siempre les digo, tiene el valor agregado de que no solamente nos va a escuchar, sino también que nos podrá visualizar en tiempo real lo que pasa aquí en cabina. Bueno, Manuel, nuestra escuela con muchísimo trabajo. Mira que en esta semana inició la docencia al segundo grupo de aspirantes a agentes policiales sobre derechos humanos y convivencia ciudadana. Esta formación se lleva a cabo en la Escuela de Entrenamiento Policial en Gaspar Hernández. Y también tenemos que inició donde docentes de nuestra escuela participaron en un taller sobre normas mínimas para la protección de la niñez y la adolescencia en acciones humanitarias. Eso es un taller que fue auspiciado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez y la Infancia, la UNICEF. Y también tenemos que finalizamos con mucho éxito el curso superior sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario impartido a los oficiales que cursan la especialidad de Comando y Estado Mayor Naval. Y en el día de hoy se lleva a cabo una jornada de recolección de desechos sólidos promovida por la Asociación de Esposas de Oficiales del Ministerio de Defensa, donde la Universidad Nacional para la Defensa, a través de nuestra escuela de graduados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, y miembros del glorioso Ejército de la República Dominicana, se encuentran en estos momentos en el Parque Mirador del Norte del municipio de Santo Domingo Norte. Esto es parte de las actividades extracurriculares que desarrollan los cursantes de la maestría y la especialidad en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, a quienes se le impartió también una conferencia sobre la protección del medio ambiente, donde participó una técnico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Es una actividad educativa y al mismo tiempo contribuimos para mantener un medio ambiente mucho más sano. Hoy es 13 de julio, hoy es el Día Internacional del Director de Orquesta. Y un día como hoy de 1895 nació en Santo Domingo Antonio Meza, el jilguero de Quisqueya. Fue el primer dominicano en realizar una grabación profesional. La reflexión de la semana. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Marco Aurelio. Papá, ¿qué son los símbolos patrios? Son los emblemas que nos identifican como miembros del pueblo. Ministerio de Defensa, fomento de una cultura ética a través de principios y valores. Deberes del militar: obedecer toda orden de su superior jerárquico. Gracias por permanecer en sintonía con su programa La Voz de los Derechos Humanos. La modificación del Código Penal Dominicano ha sido un tema de debate intenso, especialmente en relación con los derechos humanos. Las reformas propuestas han abordado varios aspectos, incluyendo la despenalización parcial del aborto, y para conversar acerca de la modificación del Código Penal Dominicano, un enfoque en los derechos humanos, contamos con la presencia del magistrado Yotin Curi, quien es abogado, juez emérito del Tribunal Constitucional, docente y autor de varios textos jurídicos, a quienes damos la bienvenida en esta mañana a su programa La Voz de los Derechos Humanos. Sí. Buenos días, magistrado. Buenos días, Aníbal. Muy contento de estar nuevamente aquí en el programa de las Fuerzas Armadas, que vienen realizando una labor pedagógica importante, tanto a través de la escuela como de este programa y otros medios más, razón por la cual me siento muy contento, muy orgulloso, porque en la medida que se capaciten sus miembros, tendremos un mejor país. Y estamos aquí también no solamente para capacitar los miembros de las Fuerzas Armadas, sino
a toda la población dominicana Así que nos es, sigue así a través de este programa La Voz de los Derechos Humanos. Magistrado, ¿cuáles son los principales cambios propuestos en el Código Penal Dominicano en relación con los derechos humanos? Sí, antes de responder la pregunta, yo quería poner en contexto los tumbos que viene dando el Código Penal nuestro, que tiene ya más de 20 años dando vueltas en ambas cámaras. Recuerdo que la primera observación fue cuando se aprobó, se envió al Ejecutivo en el año 2006. El presidente era entonces Leonel Fernández. Observó el proyecto de Código Penal por una serie de razones, entre las cuales te puedo citar el tema de los médicos, que parece que le agravaba un poco la situación a los médicos y quería un mayor equilibrio en ese aspecto en cuanto a la responsabilidad civil. El tema de que no compaginaban muchos aspectos del Código Procesal Penal con el Código Penal, es decir, porque aquí todo lo hacemos al revés. Debimos haber hecho primero el Código Penal, luego el Código Procesal Penal. Pero entonces tenemos un Código Penal francés, un Código Procesal Penal iberoamericano que no guardan sintonía. Claro. Entonces, al sustituir el Código de Procedimiento Criminal por el Código Procesal Penal hace más de 20 años, entonces tenemos ahí ciertos aspectos que no cuadran del todo. Y esa fue otra de las razones por las cuales el entonces presidente Fernández observó el código. Otro tema que él en ese entonces tomó en cuenta fue el cúmulo de penas. El cúmulo de penas, que bueno, porque es lo mismo, está en esta versión también. Se ha demostrado, Aníbal, que no resuelve el problema de la criminalidad, porque es que los países que han agravado sus penas, eso no significa en modo alguno que disminuya la criminalidad. Entonces, entre ese y otros aspectos más que ahora no recuerdo bien, se diluyó el código. Luego en el 2013, ya estando Danilo Medina en el poder, vuelve a aprobarse el código, pero esta vez eso es observado por otras razones, por las 3 causales del aborto, que quería que se incluyeran, Bueno, el tema es que no pasó. Y yo considero que la fiebre, señores, no está en la sábana. El problema no es el código, no es aprobar nuevas normas. Como decía el presidente del Tribunal Constitucional Español, los latinoamericanos tenemos la tendencia, o los hispanoparlantes, de considerar que las reformas, sobre todo la reforma constitucional, tienen un efecto taumatúrgico, es decir, curativo. Creemos que por el simple hecho de modificar la norma, los problemas se van a resolver como por arte de magia, de manera automática, y no es así. Decía también otro profesor de la Universidad del País Vasco que los cambios no residen en las normas, sino en la mente y el corazón de los ciudadanos. Es decir, la fiebre no está en la sábana, señores. No es aprobando códigos ni modificando constituciones que vamos a resolver los problemas de nuestro país. Pero yo quería poner en contexto, antes de responder tu pregunta, de que el Código Procesal Penal nuestro viene dando tumbos y todavía al día de hoy vemos que tiene aspectos que condenan el bullying, el feminicidio, el sicariato, muchísimas cosas. Pero tiene que ser, ese código tiene necesariamente que ser observado por muchísimas razones. Ese código no puede pasar tal como está. Por ejemplo, el artículo 85, numeral 11, prohíbe las deportaciones. Los traslados de poblaciones lo considera como un crimen de lesa humanidad. El 186 habla de... tiene una formulación muy amplia en cuanto a la discriminación, pero ¿qué discriminación estamos hablando? En este país no se discrimina a nadie. O sea, es un código que está como orientado a perjudicar al dominicano en el contexto actual que vivimos con relación a Haití. O sea, aquí habla de discriminación, de una serie de aspectos. Consigna la irresponsabilidad penal de los ayuntamientos, de los municipios. Pero que eso es innecesario. ¿Cuándo ha habido aquí
tema de responsabilidad penal. Lo que hay es responsabilidad civil en dado caso, no penal. Entonces, una serie de aspectos que tienen que ser necesariamente observados. Ese código tal como está no puede ir a las cámaras, o sea, no puede ser aprobado por el Ejecutivo tal como está. De manera que el código amerita numerosas observaciones. Ya respondiéndote, Aníbal, en cuanto a los principales cambios propuestos, está la despenalización parcial del aborto, que son las 3 causales, como ya vimos, en caso de incesto. Está el caso de inviabilidad del feto, riesgo de vida para la madre, lo que representa, ¿verdad? Un aspecto, bueno, aquí debo hacer una pausa. A mi modo de ver, esos temas de las 3 causales no tienen razón de ser discutidas actualmente, porque mientras tengamos el artículo 37 de la Constitución, que establece que la vida va desde la concepción hasta la muerte, discutir eso es una necedad, porque en caso de que fuesen aprobadas va a ser declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional nuestro, porque ese texto es una regla, es un concepto cerrado, ahí no hay nada que interpretar. La vida va desde la concepción hasta la muerte. Es como el tema del matrimonio, que dice la Constitución es entre un hombre y una mujer, no hay nada que interpretar. Ahí no podemos decir que, como quieren algunos colegas, no, que el matrimonio paritario entre 2 hombres, eso sería factible, y van y se casan por España, y luego vienen aquí diciendo que no, ustedes son marido y mujer allá, aquí no. Ojo. Entonces, hay muchos aspectos ahí. Son reglas, son conceptos cerrados, no son principios. En cambio, la Constitución española dice, bueno, el hombre y la mujer tienen derecho al matrimonio. Ya eso es otra cosa. Ahí tú sí puedes interpretar. Porque no es una regla, no es un concepto cerrado. Entonces, quería hacer esa puntualización. Otro aspecto es que contiene la protección contra la violencia de género. Se endurecen las penas para delitos como el feminicidio y otras formas de violencia de género. Feminicidio, señor, ese término no existe en la Real Academia Española. El término correcto es uxoricidio, UXO. Es cuando el hombre mata a la mujer. O se puede utilizar homicidio, pero feminicidio, que es algo que recoge Es un término que se ha acuñado. Se ha acuñado por el uso, pero no existe. La inclusión de delitos contra la integridad física y moral también. Se tipifican nuevas formas de delitos relacionados con la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esos son algunos de los aspectos de los cambios, algunos de los cambios propuestos. Exacto. No sé si tendría... Sí, magistrado, con relación a esta misma situación, Manuel puede abundar una... Claro, bueno, el magistrado Curi lo ha abordado, diría yo, ¿verdad?, muy magistralmente. Y en ese sentido, magistrado, ¿cuáles serían estos tipos penales entonces que aborda esta nueva modificación, propuesta de modificación más bien, porque no es una realidad, al Código Penal? Bien, mira, tiene el feminicidio, que te decía, es un término que realmente no existe ni siquiera en la Real Academia, pero bien, con penas severas, la violencia doméstica, se amplía la definición y se endurecen las penas, delitos cibernéticos y la corrupción. Que se introducen nuevos tipos penales relacionados con actos de corrupción e enriquecimiento ilícito. Sabemos que la corrupción es un mal endémico entre nosotros que le ha hecho mucho daño a nuestra democracia, porque en la medida en que se desvían fondos públicos para fines particulares, se le hace un gran daño al país. De manera que el tema de la corrupción sí es muy importante, porque en nuestro país ese ha sido uno de los problemas recurrentes que aún no han podido ser resueltos. Magistrado Curi, yo quiero hacerle la siguiente pregunta en torno a algo que usted comentaba con respecto a la intención de que en esta propuesta de modificación del Código Penal se estipule la acumulación de penas, que diría yo que ese es uno de las modificaciones o de las novedades que popularmente la gente está más de acuerdo, porque la gente dice, bueno, hay crímenes tan atroces y tan, diría yo, que causa tanta conmoción social, que la gente dice, no, es que 30 años es demasiado poco para que esa persona pague por esa falta. Entonces, diría yo, la teoría jurídica. Mira, te voy a explicar eso, sí. Okay. Yo te entiendo ya. Mira lo que pasa. El no cúmulo de penas nos viene del derecho francés, que es nuestro derecho.
Cuando hay concurso de infracciones, se opta por la más grave, pero se te sanciona por una, no por todas. O sea, cuando se han cometido varias Varias infracciones al mismo tiempo. Entonces, la más grave. Pena máxima, 20, 30 años, ahora es 40, ahora con el cúmulo no sé a cuánto llegará, pero vamos a analizarlo objetivamente. ¿Cuál es el promedio de vida de un hombre? No alcanza los 100 años, con suerte 80, 90 años. De manera que condenar a una persona a 100, 200 años de cárcel, como en los Estados Unidos, donde sí hay cúmulo de pena, resulta absurdo. Porque una persona que suponte tú que tenga 30 años y la condenen a 100 años, no lo va a cumplir los 100 años. Es más bien un efecto psicológico. El tema de la pena, del cúmulo de pena. Pero está demostrado, señores, en estudios realizados en otros países, que eso no resuelve nada, ni siquiera cuando hay pena de muerte. Tampoco. Lo que realmente resuelve el problema o ayuda a minorar del delito es haciendo reformas estructurales en las sociedades. Entiéndase, la exclusión social, el desempleo, los problemas económicos. Ahí es que está el origen de los tipos penales, la falta de oportunidades. Entonces, en un país como el nuestro, donde el 30% de la población joven está desempleada, según estudios que he visto, que es muchísimo. Entonces, ahí es que tenemos que enfocarnos, no endureciendo solamente las penas, es haciendo reformas estructurales a la sociedad dominicana. Y tú sabes que el magistrado cita un punto bastante interesante con Sí. relación a la pena, y es la erradicación de la pena de muerte aquí en República Dominicana. Sí, está prohibida entre Del nosotros. Del año 1924. Exacto. Imagínese usted que históricamente nos traslademos a épocas de dictaduras y demás, Sí. que tuviésemos la pena de muerte instaurada en nuestro sistema penal dominicano, que no hubiese sucedido. O sea, Exactamente. si se aplicaba la pena como tal, sin estar instaurada legítimamente, ¿qué será que te hubiese dejado legítimamente instaurada para ser aplicada por los dictadores? Exactamente. Es una cosa bastante difícil. Sí, no. Aquí eso no resolvería nada, pero bueno, si quieren colocar el cúmulo de penas, eso es más bien un efecto psicológico. Pero que me condenen a una persona a 130 años de cárcel. ¿Cuánto va a durar esa persona? O sea, eso es más bien, eso es simbólico. Y esa cuestión, magistrado, en otras legislaciones como la cadena perpetua, que mucha gente se pregunta qué significa cadena perpetua. Bueno, cadena perpetua es prisión de por vida. Prisión de por vida. Es una situación que no es factible emplearla en un sistema penitenciario como el nuestro. Bueno, no. Tiene que tener, se supone, un límite. Pero cuando tú condenas a alguien a 130 años, es cadena perpetua. Y ver El cúmulo de pena es cadena perpetua. Y ver también la edad del condenado. Fíjate, ahora mismo hay una noticia que estuvo en los medios de comunicación, donde un señor que tiene 103 años de edad y todavía está purgando una condena. Imagínate. Y no sale, porque No tiene forma. No tiene forma, no tiene nadie que lo ampare. Entonces, es ahí donde debe de entrar el Estado, en la protección del envejeciente, donde deben tener un hogar donde llevar a ese señor a culminar con su pena. Ya su pena, ¿cuál es la pena? Morir. Porque ya le cree que es morir. Ya él valió su Ya vida en la lo cárcel. Valió su vida. Ya O sea, ya, entonces ya. Es ir a morir a un hogar de manera Dignamente. De manera digna, sí. Porque solamente no podemos ver lo que es la parte de la dignidad y lo que es la parte del derecho enfocado a lo que es la víctima. También la persona que resulta ser el transgresor de la ley también tiene que ser protegido sus derechos, deben de ser garantizados sus derechos también. Exacto. Y dentro de ellos está la dignidad humana. Entonces, morir con dignidad es lo que le sale a ese señor. Exactamente. Dime, ¿qué peligro puede representar ya ese señor de 103 años para la sociedad? No, ninguno, exactamente. Entonces no tiene sentido el cúmulo de penas, fíjate, eso es un buen ejemplo. Entonces es una situación Tiene que buscarse podemos un manejar mecanismo un poco más exacto, más razonable. Más razonable, la Claro palabra. que sí. Magistrado, ¿cómo se aborda la problemática de la corrupción en la modificación al Código Penal? Mira, hay una tipificación específica, nuevos delitos relacionados con la corrupción, como el enriquecimiento ilícito y malversación de fondos.
que actualmente sería abuso de confianza, estafa, robo, que a veces es difícil de encajar. Sí, y de probarlo también. Exacto, como hablábamos, el incremento de las penas, se endurecen las sanciones para los delitos de corrupción y medidas preventivas. Se incluyen disposiciones para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública. Pero la corrupción realmente, ese sí es un tema que hay que prestarle atención, señores, porque eso sí que le ha hecho daño a nuestro país. Ustedes no se imaginan la cantidad de recursos públicos, millones y miles de millones de pesos que son desviados anualmente de su destino para enriquecer a funcionarios. Ese es un tema que aquí hay que prestarle mucha atención, porque la supervivencia de nuestra democracia depende en gran medida de conjurar problemas como esos, como el de la corrupción. Y con relación a esta ley que tiene que ver con esa parte de la corrupción que obliga al funcionario a devolver parte del dinero. Mira, Aníbal, ese es un buen punto. Eso se hace bajo el principio del criterio de oportunidad. El criterio de oportunidad es cuando tú puedes negociar con algunos elementos. Se supone que eso es para aspectos menores, no casos así de corrupción, donde tú, alguna de las fichas de un entramado criminal que no son muy relevantes, que te pueden proveer información, tú te amparas en él para que delate a los demás, pero no es una ficha clave. Ese es el criterio de oportunidad, que aquí es mal empleado. Aquí cogemos a los que están directamente involucrados, no indirectamente, en el entramado, se negocia con ellos y luego no se les acusa. Que devuelven una parte del dinero que se roban. Sí, pero ese no es el criterio de oportunidad. Aquí se viene empleando mal por la Procuraduría General de la República y eso ha sido muy criticado. Porque ¿cuál es el mensaje, señores? El mensaje que se está mandando. Bueno, en este país el problema es el que se roba una gallina, que se roba poca cosa, va preso. Pero el que roba miles de millones y devuelve una parte, digamos la mitad, pero se queda con la mitad, puede comprar su impunidad. Entonces, ese es un mensaje muy peligroso que se está enviando con estos casos de corrupción. Porque no podemos permitir que personas que han hecho tanto daño a la sociedad, por el simple hecho de devolver una parte, ya sean excluidos de los procesos penales. Pero eso no es un buen mensaje. Pero creo que Aníbal iba también muy encaminado con la pregunta, con el tema de la ley, que también es nueva, de extinción del dominio. Entonces, exacto, la extinción del dominio, no podía remediar eso, ya que lo tenemos como ley ya en el sistema. No, mira, la extinción de dominio es un juicio sobre la propiedad, sobre la cosa. Sí, yo he estado de acuerdo con la extinción de dominio para casos de corrupción, pero ya después que se negocian ya no se puede aplicar. No se puede aplicar, porque ya hay un... Se contrapone. Exacto, exactamente. Y así lavan parte de su dinero, quedan en buena posición económica y a la vez envía un mensaje negativo a la sociedad dominicana. Porque bueno, aquí, si tú robas mucho, sales impune, devolviendo una parte, pero en caso contrario, vas preso. Entonces, no, eso aquí hay que ponerlo en su justo contexto. Pero vemos que la idea de la modificación del código no es mala, porque en realidad nosotros debemos de adecuar la legislación a los nuevos tiempos, sí, a la nueva sociedad, porque vemos que es un código que data de la época francesa, o sea, viene de Francia desde la época de los siglos pasados. Del siglo XIX. Del siglo XIX. Entonces tenemos que adecuar a que la sociedad es diferente hoy día en República Dominicana. No, claro, hay que modificarlo, pero hay que modificarlo bien, porque con ese tema de la supuesta discriminación del artículo, creo que 185, no sé, sí, 185, que establece que por cualquier comentario por tema de raza, que sé yo qué, entonces, imagínense ustedes, esos son aspectos que no tienen que estar en un código, como tampoco tiene que estar el tema de la irresponsabilidad penal de los ayuntamientos, de los municipios, eso no tiene ningún sentido. El traslado de poblaciones, pero eso es lo que hay que hacer aquí. Nosotros somos un país ocupado
¿Cómo vamos a considerar como crimen de lesa humanidad que repatriemos haitianos hacia su país? Eso no puede ser. Entonces, ahí hay manos detrás de ese código que pretenden atar de pies y pretenden atar a las autoridades dominicanas. Y nuestras autoridades están dando señales muy claras de que nosotros debemos de mantener a toda costa lo que es la soberanía de la República Dominicana. Entonces no podemos aprobar un código con todas esas fallas. No solamente hay que aprobarlo, pero hay que revisarlo muy bien y depurarlo. Y no solamente repatriar una nacionalidad X, sino todo aquel extranjero que se encuentre de manera irregular en la República Dominicana debe ser repatriado hacia su país de origen. Y estamos dando una señal desde nuestro señor central gobierno, y nuestras gloriosas Fuerzas Armadas están en apoyo a esto, de resguardar nuestras fronteras. Claro. O sea, es una situación de que debemos de mantener en alto esa labor que se está desarrollando a través de nuestro superior gobierno y de nuestras Fuerzas Armadas en apoyo a esta labor. Exacto. Magistrado, con su permiso, nos vamos a una breve pausa, y cuando retornamos vamos a seguir con este interesante conversatorio acerca de la reforma del Código Penal Dominicano. El Ejército de República Dominicana es denominado como tal a partir de la Ley número 928 del 17 de mayo de 1928. Sin embargo, ese componente terrestre, definido como ejército de tierra en la Constitución de 1844, nació prácticamente con la República, reflejado en las acciones militares desarrolladas por los patriotas la noche memorable del 27 de febrero. Gracias por permanecer en sintonía con su programa La Voz de los Derechos Humanos. Si nos acaba de sintonizar, les informamos que estamos conversando acerca de la modificación del Código Penal Dominicano, un enfoque en los derechos humanos. Contamos con la presencia del magistrado Yotin Curi, quien es abogado, juez emérito del Tribunal Constitucional, docente y autor de varios textos jurídicos. Manuel. Por supuesto, vamos pues a continuar con esta interesante entrevista, que yo sé que la comunidad jurídica y la población en general está muy atenta. Magistrado Curi, háblenos acerca de la despenalización del aborto. Usted lo abordó en el bloque anterior, pero como es un tema tan sensitivo y que la gente digamos que es lo que ahora mismo mantiene el código más como stand-by, que usted nos pudiera abordar sobre este aspecto. Sí, fíjate, el aborto es un tema que se viene debatiendo insistentemente entre nosotros. El código lo contempla en los casos de violación, incesto, inviabilidad del feto y riesgo para la vida de la madre. Eso supuesto. Pero ¿qué ocurre? No te digo que obviamente podrían resultar en determinadas circunstancias obviamente razonables, pero hay un problema, que es la Constitución de la República. El artículo 37, que habla de que la vida va desde la concepción hasta la muerte. Es un tema que sí, tiene que ser abordado, pero previamente habría que modificar el artículo 37 de la Constitución. En caso de que se quiera dar. Se quiera aprobar como tal. Como tal. Ese es el problema. Obviamente que hay casos extremos que hay que optar. Hay que optar por una de las dos. Lo que eso sucede es que en nuestro país, consignar las causales puede eso, como conociendo la idiosincrasia del dominicano, constituirse eso en norma. O sea, la excepción la hacemos regla. Y todos los abortos entonces los vamos a justificar por una de las causales. Entonces es un tema que hay que abordarlo con mucha mesura, con mucho cuidado, pero tenemos ese problema de que se trata de una regla. Eso de que la vida va de la concepción hasta la muerte es un concepto del Código Civil Napoleónico, que fue trasladado ex profeso a la Constitución para que no haya margen de interpretación. Como el tema del matrimonio, que dice que es entre un hombre y una mujer. Que ya lo acabamos de abordar. Óyeme, aquí se ha querido buscarle la vuelta a eso y no hay manera. Pero en este mismo orden de idea, magistrado, en el derecho comparado, digamos, porque siempre se dice que República Dominicana es uno de los pocos países de la región, creo que del mundo, que mantiene la penalización total del aborto. O sea, ¿qué tan cierto es esto? Sí, es verdad. Y la comparación quizá en otros países, usted hablaba del tema de la pena, que eso no ha incidido directamente en la disminución del crimen. En el caso del aborto, que el aborto se despenalice, ¿ha contribuido en que disminuya los abortos clandestinos, por ejemplo? Mira,
El tema de los abortos clandestinos siempre va a existir, Sí. eso siempre se va a dar. Claro, si tú lo legalizas, como legalizar las drogas, bueno, ya no serán abiertos, no clandestinos, porque se dice que eso tiende a disminuir los riesgos de muerte, pero bueno, y el número de abortos, o en el caso de la droga tiende a disminuir el consumo, pero tampoco. Es un problema como quiera. Fíjate, ahí lo que hay que tener son políticas claras, muy definidas. Con el tema del aborto, si vamos las causales a abordarlas, es difícil con ese texto, con el texto constitucional que tenemos actualmente. Lo que hay es que proceder con mesura y realmente cumplir. Yo particularmente no estoy a favor del aborto. Claro, hay casos, obviamente, como que podrían justificarlo, como estos, una violación, un incesto, ¿tú me entiendes? Pero el problema es que si lo aceptamos tal como está, entonces, si se aceptara, por ejemplo, todos los abortos lo van a tratar de encajar, de justificar por las causales. Y eso, como quiera, es un problema. O sea, que lo que tiene que haber es una política de concientización. Para mí eso es lo que funciona, ¿no? Y volvemos al inicio. Los problemas, los cambios no residen en las normas, sino en la cultura de los pueblos. Es en la cultura, en el nivel de conciencia de la población. Es ahí que está el problema. Pero creer que nosotros vamos a resolver los problemas endureciendo normas, consignando causales, eliminando causales, eso es una simple orientación. Es generando conciencia y educación en la población que se resuelven esas cosas. Es ahí que hay que invertir. Pero obviamente siempre buscamos la fiebre en la sábana y por eso nos equivocamos mucho. Eso es bastante interesante, Sí. el que nosotros podamos abordar este tema, porque es que hay una situación de carácter social con el tema del aborto. Es que están enfrentados varios sectores de la sociedad dominicana. Vemos el sector que protege la provida, vemos que está encabezado por las iglesias, vemos aquí después los movimientos feministas que establecen un punto contrario. Exacto. La clase médica también tiene otra posición dentro de lo que es este asunto. Entonces, consensuar este aspecto del aborto va a ser bastante difícil. Muy difícil, ese es un difícil tema muy difícil. en la sociedad. Muy Entonces, difícil. Tú no vas a ponerlo de acuerdo. Tú no vas a lograr poner de acuerdo a la iglesia que considere que la interrupción de un embarazo por el tipo de las tres causales es un método lícito. O sea, sería una cuestión lícita. Tú no lo vas a poder convencer a la iglesia. Y los movimientos feministas, que la mujer pueda disponer de su sexualidad y disponer de todo lo que implica su cuerpo, tú no la vas a convencer tampoco. Entonces, lo ideal, en mi opinión sería, en caso de que se aprobase ese código, eliminar la parte de las tres causales. O sea, tú vas a abordar el aborto, yo creo que sí, en sentido estricto, y no va a darle chance ni a una ni a otra cosa. Si nos enfocamos a lo que el magistrado Curí resalta de lo que la Constitución establece como el artículo 37 de la vida, del derecho a la vida, del derecho a la vida hasta la muerte, ya ahí te lo dice todo. O sea, la Constitución no admite ningún tipo de discusión. Lo que es constitucional no se discute. Exactamente. Y debe de ser asimismo cumplido de una manera cabal por parte de las autoridades. Se impone. La Constitución se impone. Entonces, no solamente en ese aspecto tendría el código que provocar una modificación en la Constitución, sino que muchos de esos artículos pueden ser considerados inconstitucionales y después que usted tenga una ley aprobada que sea después modificada y requete modificada, porque siguen siendo inconstitucionales su contenido, sus artículos, pues no vale la pena. Entonces, lo ideal sería hacer una buena revisión, con un consenso de todos los sectores de la sociedad. Ahora se está proponiendo vistas públicas y todo esto. Para el código. Eso es necesario. Eso es necesario. Es necesario. Pero que también sea algo que se siente en la comunidad científica, jurídica y la parte sociológica para poder tener un código con buenos resultados. Exacto. Lo expresaba así el magistrado, que hemos comenzado de atrás para adelante. Exacto. Hemos modificado un código procesal
que es el cómo voy a hacer, Exacto. cómo voy a ejecutar, Sí, con un código viejo. Sí. voy a ejecutar lo que está en el Código Penal. Entonces se contrapone, Exacto. porque uno es muy viejo, y el Exacto. otro es muy de avanzada. Exacto. Entonces tengo el de avanzada, que es el cómo, Claro. y lo tengo muy avanzado, pero el qué, que es el Código Penal, lo tengo obsoleto, Exacto, exacto. totalmente obsoleto. Exacto. Magistrado, en términos de derechos humanos, ¿cómo considera usted la modificación del Código Penal? Mira, el Código Penal, obviamente hay que modificarlo, hay que modernizarlo, pero el actual contiene numerosos vicios, numerosos hierros que tienen que ser enmendados, como lo que hemos señalado, con el tema de las deportaciones, el tema de la supuesta discriminación, cuando en este país no se discrimina a nadie. Esos son aspectos que no tienen que estar en un código. El tema de la irresponsabilidad de los ayuntamientos y los municipios, responsabilidad penal me refiero. O sea, hay muchas cosas que tienen que ser revisadas, pero necesariamente una vez se pueda afinar con expertos y con personas sensatas, yo creo que es salvable y podría ser y debe ser aprobado, porque ciertamente nosotros, como tú acabas de decir, Aníbal, tenemos un código penal de napoleónico de principios de 1800 con un código iberoamericano reciente de hace pocos años, unos 30 años. Entonces aquí tenemos hemos comenzado por la parte procesal en lugar de haber comenzado por la parte sustantiva, que era el Código Penal. Y esa fue una de las razones por las cuales en el 2006 el presidente Fernández observó el Código Procesal Penal. Ese fue uno de los puntos que incluyó. Fíjate cómo el Código Procesal Penal te permite la resolución alterna de conflictos. Sí. Y lo establece así como una forma de que hay cuestiones que no van a meritar una pena privativa de libertad ni otras cosas más. Y sin embargo, todo lo que está establecido en el Código Penal te establece las penas privativas de libertad. Sí. Y como una cosa es la excepción, que hoy significa la pérdida de libertad. Sin embargo, la regla de la pérdida de libertad es en el Código Penal. Exactamente. O sea, el Código Penal tiene la pérdida de libertad como una regla, como una norma. Exactamente. Como lo que debe ser, como lo normal. Lo otro es la excepción. En el otro código se tiene como una excepción, en el procesal penal. Entonces hay una forma de choque. Se encuentran esas dos ideas que son tan diferentes una de la otra. Y así tú vas viendo cómo se le da un tratamiento distinto a lo que son los actores del sistema penal en el código procesal a lo que es el código penal. Entonces amerita una modificación en torno a ese tipo de situaciones donde tú puedes ver que para cierto tipo de delito, el manejo de la pena, como lo dice el magistrado, tienen penas muy elevadas en el Código Penal en relación a lo que sería el efecto de la aplicación de la pena para tú sanear la sociedad en cuanto a que las personas que incumplen con la norma puedan recibir un tratamiento curativo, porque esa es la idea de la pena, el que tú puedas regenerar a una persona que delinque. No es el tú encerrarlo por el mero hecho de castigarlo. Se castiga con el encierro, con la privación de la libertad, pero esa privación de libertad debe de ir acompañada de un sistema de regeneración de esa persona. Claro. Que tú puedas reconstruir psicológicamente esa persona, laboralmente, prepararlo, capacitarlo para insertarlo al mundo productivo del trabajo, de la sociedad. Hay gente que también tú debes de sanarlo espiritualmente. También. Entonces todo eso tiene que ir de la mano con una modificación a un código de justicia en la República Dominicana. Correcto. Y es tan delicado el asunto penal, es muy delicado porque es lo que te marca la pauta de tu poder encarrilar, encauzar a una sociedad en el cumplimiento del deber. Exacto. Porque lo vamos a poner en el contexto de la vida, de lo cotidiano, ¿no? A un niño usted lo corrige y le dice a un niño de manera verbal, no hagas esto, pero dile el por qué no debe de hacerlo. No, mira, si tú sigues haciendo esto, te va a causar esta consecuencia, vas a acarrear esta consecuencia. Pero lleva a una situación mayor cuando el niño continúa haciendo la misma acción. Bueno, como tú continúas desobedeciendo lo que yo te estoy corrigiendo, pues entonces tú no vas a ver televisión, por así decirlo. Uh-huh. Entonces ahí comienza a apretar un poquito lo que es la pena o el castigo por seguir infringiendo lo que es una norma interna de la casa, así mismo en la sociedad. Y tú debes de ir
graduando de manera gradual las penas en relación a la infracción cometida. Sin embargo, tú no puedes poner penas que sean desmedidas con un sinnúmero de años que no te van a beneficiar en nada. No te van a beneficiar en nada. Tener más gasto. Yo puedo tener desde una persona encerrada 30, 40, 50 años, pero el Estado tiene la obligación de darle salud a ese que está ahí, detenido, libertad, alimentación, vestimenta. Claro, o sea, tiene que desproporcionarle un sinnúmero de cosas. Hay países que, en el caso de Holanda, me parece, que las penas son un poquito más benignas, pero la sociedad es más, ¿cómo te digo? Más obediente, podríamos decirlo, del cumplimiento de la norma. Hay situaciones allá que hay cárceles que ya han ido cerrando porque se consideran que no están operando dentro de un mismo modelo, de un modelo moderno, de un modelo y también se consideran ya inoperantes porque esas infracciones ya como que la gente no ha ido cometiéndolas. Entonces es una situación que tenemos que ir viendo. Y que siempre está, por ejemplo, nosotros hemos hablado varias veces el tema de la pena, que mucha gente, y es diría yo la concepción popular, de que ven las penas como propiamente o únicamente un castigo. No, cuando debería verse como un modelo para reinsertar a una persona en la sociedad, regenerarlo, sociedad. Claro que sí. Eso es parte también de lo que podría ser una visión muy de la mano a lo que son los derechos humanos. O sea, humanizar claro. El sistema de pena en República Dominicana. Magistrado, y en relación al fortalecimiento de las garantías procesales en el nuevo Código Penal Dominicano, o sea, en el proyecto para la modificación del Código, ¿cómo lo aprecia usted? Mira, se refuerza el derecho de defensa. En este punto, el Tribunal Constitucional Dominicano ha hecho una gran labor porque ha ido desde el principio sentando las bases del debido proceso. Y eso lo ha desarrollado muy bien jurisprudencialmente, incluso con casos que se daban aquí en las propias Fuerzas Armadas y otros órganos castrenses, donde muchas veces eran separados de las filas por juicio disciplinario, muchos de ellos sin el debido proceso. O sea, en eso también el Tribunal Constitucional ha hecho una gran labor. El derecho de la defensa, el debido proceso, que es lo que estamos hablando, protección de víctimas y testigos, se introducen mecanismos para proteger a las víctimas y testigos de represalias, garantizando su seguridad y anonimato cuando sea necesario. Los programas de testigos protegidos. Que en un país pequeño como este es un poco complicado. Es difícil, sí. Es difícil, pero bueno, por lo menos está previsto. Pruebas y evidencias, se fortalecen los procedimientos relacionados con la recolección y presentación de pruebas, asegurando que sean obtenidas de manera lícita y respetando los derechos a los imputados. Usted sabe que las pruebas tienen que ser para que su validez en el tribunal tienen que ser lícitas. Una prueba obtenida de manera fraudulenta, como una grabación telefónica sin la autorización de un juez, eso no es válido en un tribunal. Y por eso se han caído muchos procesos. Maestro Curi, el tiempo fatal en la radio. Sí. Reflexión final. Bueno, la reflexión final es que el código tiene que ser revisado, ponderado. Creo que es salvable, pero hay que eliminar múltiples aspectos, corregir otros, porque ya es hora de que la sociedad dominicana tenga un instrumento moderno, adecuado para los tiempos en que vivimos, y compaginar ya definitivamente el código procesal penal con el código penal, porque actualmente hay un desfase entre ambas normativas. Gracias al magistrado Yotin Curi por habernos acompañado esta mañana y a todos ustedes por el favor de su sintonía. Les invitamos a seguir con la programación de la radioemisora cultural La Voz de las Fuerzas Armadas, la que más se escucha, la que más lejos llega. Hasta la próxima.